Bien, entonces, siguiendo con el diálogo entre P y JavaScript, dice, oye, pero recuerda que necesitaré un valor como tal para pasarlo cuando me consuman a través de un den. Entonces, pues JavaScript le contesta, perfecto, será el mismo que tiene la promesa a la cual te resolviste, a la que estás asociado, encadenado, como lo quieras ver. Y efectivamente, pues aquí conecté esta línea moradita, fíjate cómo va subiendo. Y efectivamente, que te regresamos para acá y la promesa S, que representa el return de la calva instalada en el den, se dice que se va a resolver con el body de la respuesta HTTP response ya en JSON. Ya en JSON. Se me olvidó poner la nota. Sí la puse, pero no sé que la quité. Entonces vamos a ponerla por acá con 20. Y aquí vamos a aclarar esto. Vamos a ponerle un 18. Bajamos por acá. Y ahí lo tenemos. Dice el valor S, la promesa S, se va a resolver al body del HTTP response. Acuérdate que todas las promesas se resuelven, pero puede que sean fulfilled o rejected, pero todas tienen el factor común que se resuelven. Otra cosa es que se fulfilled o se rechacen, se rejected. Entonces, pues la promesa S, que representa el return de la calva que estaba en el den, pues se va a resolver a el body del HTTP response ya en JSON, ya para consumirla como un objeto JSON. Entonces, si la promesa P, como dice por acá, dice te resolverás esa promesa, vimos que P se va a resolver a la promesa S. Y luego, pues entonces, pues dice, oye, pero perfecto, será el mismo que tiene, dice, pero recuerda que necesitaré un valor como tal para pasarlo cuando me consuman a través de un den. Entonces, pues JavaScript le dice, perfecto, será el mismo que tiene la promesa a la cual te resolviste, a la que estás asociado. Entonces, pues efectivamente, esta promesa P, vamos a completar nuestro diagrama. Esta promesa P va a tener su valor resolved. Vamos a ponerlo del lado izquierdo para ser consistentes. Esto es como se vería detrás de las escenas, yo me lo estoy imaginando. Obviamente puede ser mucho más técnico detrás de las escenas, pero aquí es simplemente para darte la idea. Resolve value. Vamos a ponerle con letra 26, negrita, y la letra 20. Resolve value. Entonces, como el resolve value nos dice, JavaScript le dijo, pues que se va a resolver. Dice, perfecto, será el mismo que tiene la promesa a la cual te estás resolviendo. Entonces, pues si la promesa S a la cual P se está resolviendo, su valor resolved es el body del HTTP response, pues por consecuencia también va a ser el resolve value de P, también va a ser body del HTTP, body de la HTTP response ya en JSON, Entonces le ponemos aquí un cuadrito como acá y ahí está. Entonces acá vamos a ponerle resolve. Entonces, esa flechita que salió de esta conversación, que es moradita, vamos a conectarla. Vamos a ponerle eso. Y por consecuencia, esto se va a venir y se va a inyectar por acá. Entonces, podemos hacer la asociación de que la promesa P se resolvió a la promesa S. Pero como necesita un valor para pasarlo cuando lo consuman con un den, es decir, este que nos llega por acá en una callback, pues le dice JavaScript perfecto. Va a ser el mismito a la cual va a ser te vas a resolver a la promesa S y S se resolvió un valor. Entonces tú también como promesa te vas a resolver a la promesa S en sí misma con el mismo valor. Entonces pues aquí por eso conecté. Entonces P se resolvió a S y S se resolvió se va a resolver al body del HTTP response. Entonces P se va a resolver también a la promesa S, pero se va a resolver con el mismo valor de S, que fue el mismo de la body del HTTP response. Pero acá está lo confuso. Dice, oye, pero return resultó ser una promesa. No hay problema, te vas a resolver a esa promesa. Entonces, es muy importante entender esto. P, efectivamente, se va a resolver al objeto promise S, porque fue el return de la callback. Pero como cada promesa necesita un resolve value, pues al final de cuentas se puede ver que se termina resolviendo a su resolved value. Entonces, pues es muy importante entender esto.
Aquí no cambian las cosas. P se sigue resolviendo a S, pero como una promesa, por decirlo de una manera, se reduce a un solo valor, pues al final de cuentas se termina resolviendo, por decirlo de una manera, con result value. Entonces vamos a poner la notita muy aclaratoria para acá. Qué bueno que me acordé. Vamos a ponerle por acá. Vamos a poner eso antes de que quede, para que no se te quede nada de duda. Para que te fijes que al final de cuentas todo se reduce a que se resuelve a un valor. Ya después vamos a ver esto más técnicamente, esta notita. Dice, no te confundas. P sí se resolvió a una promesa en sí misma, como lo es la promesa S, pero como al final de cuentas, un objeto, pero al final de cuentas, como un objeto promise se termina, por decirlo de una manera, reduciendo a un valor, en este caso el valor result value, podemos decir que una promesa se termina. Entonces fíjate cómo ya depuré la nota. Dice, no te confundas. P inicialmente, por decirlo de una manera, por eso puse entre comillas, inicialmente, por decirlo de una manera, sí se resolvió a una promesa en sí misma, como es la promesa S. Pero al final de cuentas, un objeto promise se termina reduciendo, por decirlo de una manera, se termina reduciendo a un valor. A este valor le conocemos como resolve value, como ya vimos. Por tanto, podemos decir que una promesa termina siendo resolved, termina siendo resuelta a un valor normal. Por ejemplo, un número, un string, un JSON, etc. Es decir, algo diferente de una promesa. Entonces, pues es muy importante que no te confundas. Dice, vamos a conectar la que va de la mano con esta. Inicialmente JavaScript le dice, pues te vas a resolver a esa promesa. Oye, pero recuerda que necesitaré un valor como tal, es decir, algo diferente de una promesa, un string, un número, un JSON, etc. Para pasarlo cuando me consuman a través de then, es decir, lo que una callback then recibe, acuérdate. Entonces, pues JavaScript le dice, perfecto, será el mismo que tiene la promesa a la cual te resolviste, a la promesa a la cual estás asociado, encadenado, como lo quieras ver. Entonces, por eso acá, esta lineecita morada la conecté justo por acá, porque inicialmente P se resolvió una promesa S, y esta promesa S tiene un result value, es decir, un valor, por ejemplo, un string, un número, etc. En este caso, un objeto JSON. Entonces, una promesa detrás de las escenas siempre va a tener un result value, como ya vimos. Entonces, como P se resolvió a una promesa S, está muy bien, inicialmente fue así, pero como esa promesa tiene que resolverse a un valor, ya final, algo diferente de una promesa, pues al final de cuentas P se terminó resolviendo a S, pero finalmente terminó reduciéndose a un valor distinto de promesa, en este caso al body del HTTP response ya en JSON. Es decir, si P se resolvió al body de la respuesta HTTP response, como P se resolvió también a S, pues al final de cuentas las dos promesas van a tener como su result value el body de la HTTP response. Por eso conecté estas dos líneas. Entonces, esto es bien clave, que al final de cuentas siempre una promesa se termina, ahora sí que resolviendo una promesa, pero muy detrás de las escenas se va a terminar reduciendo a un valor distinto de una promesa. Por eso puse aquí esto. Pero inicialmente sí que es válido que una promesa se resuelva a su vez a otra promesa. Otra cosa es que al final solamente termine retornando o resolviéndose algo diferente de una promesa. Saludos.